Muy buenas noches. Claudia Sheinbaum dice que ella no es una presidenta autoritaria. Acaba de mandar al Congreso, y ya la empezaron a aprobar, una ley que permite al gobierno apagar una plataforma digital si el gobierno considera que no está cumpliendo con sus exigencias. ¿Sí? Que no le gusta YouTube, apaga YouTube. Que no le gusta X, apaga X. Que no le gusta Latinos, apaga Latinos. No solo eso. Si usted o alguno de sus conocidos publica en alguna red social o en algún canal digital algo que no le gusta al gobierno, lo pueden apagar. Apagar cualquier red social o cualquier medio digital. Que hoy, aunque no les guste, es donde vibra la libertad de expresión en México. Muchas veces los morenistas se quejan de que si los comparan con Venezuela, con Cuba, con Rusia, China, Corea del Norte, que ellos no quieren ser una dictadura. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Qué necesidad de hacer esto? ¿Por qué tan pronto hay una mínima posibilidad de controlar, de censurar a los medios? Se les hace agua a la boca. Y salen hoy todos a defender una ley que lo que dice es eso, que el gobierno puede apagar una plataforma digital o una red social si no se ajusta a sus criterios. Eso dice la ley textualmente. Como en Venezuela, como en Cuba, como en Rusia, China o Corea del Norte. La censura llevada al extremo. El sueño de los morenistas más radicales, acallar a la crítica, desaparecer cualquier voz que les cuestione, erradicar el periodismo de investigación. Y esa es una ley que mandó al Congreso la presidenta Sheinbaum. ¿No es una presidenta autoritaria? Mire, yo sé que ahorita hay muchísimos fans de la presidenta, que porque si la primera mujer, que porque si cómo ha lidiado con Trump, que si la popularidad de 80%, que no se nos olvide algo. Esta es la presidenta que se estrenó destruyendo el Poder Judicial, que desapareció la división de poderes para tener todo el control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Todo en una sola persona. Esos modelos nunca han acabado bien en ninguna parte del mundo. ¿Eso no es ser una presidenta autoritaria? Que no se nos olvide algo. Esta es la presidenta que avaló la ley de supremacía constitucional, la que dice que nadie se puede amparar ante cualquier cosa que apruebe Morena. Y esta es la presidenta que acaba de mandar al Congreso una ley de telecomunicaciones que legaliza la censura. El gobierno puede apagar cualquier red social, cualquier plataforma digital que no cumple lo que el gobierno diga que hay que cumplir. ¿No es una presidenta autoritaria? ¿Queremos un país en el que nadie pueda decir nada que incomode al gobierno? ¿En donde no se denuncian los abusos? ¿En donde no se exhiba la corrupción? ¿Un país donde el gobierno es el que decide lo que se puede decir y lo que no se puede decir en redes sociales? Le dicen a la presidenta en la mañanera que su ley es un abuso. Y ella contesta que ella no quiere censurar. Que si algo se llegó a malinterpretar, pues que se cambie la redacción. Y nada. No cambian ni una coma los senadores y la aprueban en comisiones horas después. Ya ve que no es como que los senadores le hagan mucho caso a la presidenta, ¿no? Si no querían que la ley dijera eso, pues no lo hubieran mandado así. ¿No es eso una hipocresía? ¿No es tirar la piedra y esconder la mano? ¿No es además una traición? Porque esta reforma a la ley de telecomunicaciones se supone que era por el spot de Trump contra los migrantes que se difundió en horarios estelares en la televisión mexicana. Y todo el mundo estaba de acuerdo en evitar que existieran este tipo de spots. Se supone que era para impedir que gobiernos extranjeros pudieran anunciarse en medios mexicanos con spots que fueran discriminatorios contra los propios mexicanos. Y con ese respaldo que recibió, con esa solidaridad, la presidenta cuela una ley de censura abierta. ¿No es una puñalada por la espalda? ¿No es una traición? Pero mire, que no me hagan caso a mí, que le hagan caso a su jefe. Siempre hay un tuit, abril del 2014. Andrés Manuel López Obrador escribió este tuit. Sería el colmo que censuraran Internet. ¿Que acaso no les basta el control omnímodo que ejercen sobre los medios comunes de información? Ya vimos, ¿no? Pasamos de las benditas redes sociales a las malditas redes sociales.
Hoy en la mañanera la presidenta Sheinbaum quiso minimizar los reclamos por la censura que implica su iniciativa de telecomunicaciones. Dijo que esa no era la intención, que en todo caso se corregiría la redacción de la iniciativa. Pero no debe perderse de vista que esa ley de telecomunicaciones se escribió en Palacio Nacional, salió de presidencia. ¿En serio en la Consejería Jurídica no se dieron cuenta que estaban proponiendo bloquear plataformas digitales y el retiro de concesiones tiene una suerte de tufo de autoritarismo? ¿No se dieron cuenta? En ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar, pero no tiene nada que ver con un contenido, con el contenido de las plataformas. No es jamás sería nuestra intención censurar. Hay libertad de expresión, lo digo también por esta cosa que salió de que ahora la agencia digital va a tener atribuciones para cancelar plataformas y tiene que ver con otras leyes. Si en la ley del IVA se plantea que hay una plataforma que está violando, pues la agencia bajo petición puede bajar. Si hay problemas de seguridad, la agencia podría tener esa atribución, pero jamás frente a la libertad de expresión. ¿Cómo dicen los miércoles el detector? Ajá, mentira. Mentira. La presidenta Sheinbaum habló de corregir la redacción de su ley de telecomunicaciones, pero ¿qué cree? No se corrigió nada. Unas horas después, los senadores de Morena, PT y Partido Verde no le movieron ni una coma. Aprobaron el proyecto tal cual, no le hicieron ningún cambio. 29 votos a favor y 9 en contra. Y con eso Morena y sus aliados impusieron en comisiones del Senado y aprobaron la reforma. Esta reforma se va a discutir el lunes en el Pleno ante todos los senadores. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano criticaron que esta agencia de transformación digital que encabeza José Merino, uno de los funcionarios más cercanos a la doctora Sheinbaum, pueda bloquear plataformas digitales. Lo calificaron como el peor retroceso digital en décadas. Además criticaron que en las casi 300 páginas del dictamen solo hay 3 artículos que se refieren a la difusión de spots extranjeros en México, que se supone era pues, el punto principal de esta iniciativa. O sea, hay cambios a 283 artículos y solo 3 hablan del spot de Trump. Es un claro asalto a las redes sociales, es un claro asalto a la libertad de expresión en redes sociales. Es sumamente peligroso porque la misma agencia va a emitir los lineamientos y la misma agencia es la que va a decidir qué redes sociales bloquear y qué redes sociales no bloquear. ¿Alguien de los presentes se puede oponer a que se baje una página que fomenta el reclutamiento de jóvenes al crimen organizado? ¿La oposición se puede oponer a eso? El artículo 109 le da al gobierno el poder de bloquear, censurar, es un retroceso, es un autoritarismo, las plataformas digitales, redes sociales, sitios web, aplicaciones, sin necesidad de orden judicial, sin mandato judicial, sin límite de tiempo, sin contrapesos, ni procedimientos claros. ¿Quién decide que se bloquea? La agencia. ¿Y quién controla la agencia? El gobierno de Morena. Es decir, si a alguien en el Ejecutivo no le gusta una crítica en redes, un portal incómodo o un canal informativo rebelde, puede desaparecerlo con un clic. Así de fácil, así de peligroso. Esta ley, que es la censura del bienestar. Esta no es una medida de censura, es una medida de protección, es un acto de dignidad, soberanía y autodeterminación. Todas las facultades para decidir qué sí se puede pasar en radio, en televisión, en internet, en redes sociales, concesiones, todas esas facultades las concentran en una sola persona, porque quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo. Quieren controlar lo que se dice en el radio, lo que sale en la televisión, pero ahora
no tienen límites, quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, todo el control. Yo entiendo que tengan prisa, pero no la frieguen. Llegó esto a las 10 de la noche, la sesión empieza a las 10 de la mañana. Esto no es una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto es la ley censura. La televisión, la radio, la prensa, las redes sociales tienen un poder inmenso. Son espejos de nuestra sociedad, pero también son herramientas para transformarla. Y el Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir a nuestro pueblo. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reveló que habló con senadores de su partido para considerar que hay algunos puntos de la ley de telecomunicaciones que se tienen que revisar. Hice algunas observaciones, no quiero comentárselas porque si no pasa no quiero exhibir tampoco ni exponer a nadie. Yo espero que haya reformas y modificaciones a las reformas que ayuden y que enriquezcan, mejoren este proyecto. La senadora panista Lili Telles acusó que la iniciativa de la presidenta Sheinbaum atenta contra la democracia del país. Cuestionó ¿qué necesidad de hacer una reforma para bloquear las redes sociales si se supone que la presidenta tiene el respaldo de prácticamente toda la población? Ella no pretende un atentado contra la libertad de expresión. La presidenta Sheinbaum pretende dar un tiro de gracia a la libertad de expresión, pretende censurar. Y censurar es ir directamente contra la democracia. Yo me pregunto, me parece muy extraño, que si tanto dice la presidenta Sheinbaum que tiene 80% de reconocimiento y de popularidad, quiero decir de popularidad, ¿por qué entonces la presidenta Sheinbaum pretende quitar concesiones de radio y televisión bajo el pretexto de la seguridad nacional? ¿Y por qué pretende cerrar las plataformas digitales de información y las redes sociales? ¿Por qué le tiene tanto miedo a la libertad de expresión, presidente Sheinbaum? La ONU ya manifestó su preocupación por esto y pidió a los legisladores que abran el diálogo sobre esta ley. La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU puso en X: hacemos un respetuoso llamado al Senado mexicano a garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas. Para el PAN, esta iniciativa sobre telecomunicaciones es autoritarismo digital. En su cuenta de X, el dirigente nacional panista Jorge Romero advirtió que la ley pone en riesgo la libertad de expresión y el acceso a la información. Puso: Morena quiere tener el poder de apagar cualquier plataforma digital que les incomode. Ya controlan medios públicos, ahora van por las redes sociales. Eso no es regulación, eso es censura. Cuestionó: ¿el siguiente paso será cerrar cuentas por criticar al gobierno? ¿Silenciar a periodistas y activistas? Además advirtió que esta reforma no busca mejorar las telecomunicaciones, busca controlar el flujo de información. Quieren un país donde solo se escuche su voz. Eso no es democracia. El PRI acusó simulación y autoritarismo disfrazado en la iniciativa de Sheinbaum sobre telecomunicaciones. La cuenta oficial del PRI abrió un hilo en X donde puso: Morena quiere aprobar al vapor una ley de telecomunicaciones de más de 300 páginas y 283 artículos con menos de 24 horas de análisis. Dicen que buscan impedir la injerencia extranjera en medios nacionales, pero usaron ese tema, que es legítimo, como pretexto para imponer una ley regresiva que atenta contra la libertad de expresión de los mexicanos. El PRI también apunta que el artículo 109 de esta ley permite al gobierno bloquear plataformas digitales sin orden judicial. Dice: la ley formaliza desaparecer al IFT para crear una agencia controlada por el Ejecutivo. El objetivo es claro: silenciar las voces que incomodan al poder. El PRI también afirma que esta iniciativa distorsiona el mercado de telecomunicaciones y viola los acuerdos del TEMEC. La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, respondió con un video en su cuenta de X, hablando del cártel inmobiliario, de los moches. Así quiso responder a las acusaciones de censura. Dijo que no era censura. ¿Con qué autoridad puede hablar alguien como Ricardo Anaya, acusado de recibir moches para aprobar la reforma energética? Por cierto, hoy escudado en su fuero. O el dirigente del PAN,
Jorge Romero, acusado de ser la cabeza del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. El León cree que todos son de su condición, pero nosotros no somos iguales. Nosotros defendemos las libertades y sobre todo la libertad de expresión. Desde el gobierno de López Obrador hasta la fecha, los medios tradicionales y las televisoras todos los días difunden mentiras y todos los días atacan al gobierno y jamás se les ha censurado y jamás se les ha perseguido. Y que quede claro, en la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum jamás se habló ni de censurar ni de bajar plataformas como Twitter, Facebook, TikTok. Se trata de que plataformas, por ejemplo, como las de venta en línea que no pagan impuestos o temas relacionados con la seguridad nacional se puedan regular. Eso no dice la iniciativa. Dice que no presionan a los medios. ¿Qué dice en específico la ley de telecomunicaciones que envió la presidenta? ¿Y qué opinan los expertos sobre esta? Es una nota de Amado Azueta. La iniciativa de ley de telecomunicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum fue calificada por analistas y organizaciones como un ataque a la libertad de expresión y a la democracia, que generaría graves perjuicios a los usuarios y atentaría contra la inversión privada. La iniciativa ya fue aprobada en comisiones del Senado y se espera que el lunes se vote en el Pleno para luego pasar a la Cámara de Diputados. El artículo más escandaloso de la iniciativa es el 109. Dice que las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital para el bloqueo temporal a una plataforma digital en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables, y que la agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una plataforma digital. Es decir, habla de un bloqueo temporal, pero no establece cuánto tiempo, y además deja los lineamientos para bloquear una plataforma digital en manos de la Agencia de Transformación Digital, que pertenece a la Presidencia de México y encabeza uno de los funcionarios más cercanos a la presidenta Sheinbaum, José Merino. Para la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, esta acción va encaminada a poder restringir la libertad de expresión en Internet sin orden judicial y vulnerar la prohibición de censura previa, dijo en un comunicado. Advierte que el bloqueo de plataformas digitales enteras constituye una medida extrema semejante al cierre de una estación de radio y televisión que no puede justificarse frente a la prohibición de censura previa que establece la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para los analistas, lanzar una ley con el pretexto de impedir la propaganda estadounidense contra los migrantes atenta contra los derechos de los usuarios y productores de plataformas digitales. Les da demasiado poder al gobierno de una manera totalmente discrecional que definitivamente en un ámbito democrático habría que cuestionar seriamente. En opinión de la Asociación Latinoamericana de Internet, esta medida no solo inhibe el derecho a la información, sino que conlleva consecuencias sociales y económicas. Bloquear una plataforma es un término bastante confuso, porque cuando uno bloquea una red social o un sitio de comercio electrónico, en realidad, además de bloquear la aplicación en sí misma, que genera un impacto, obviamente, un perjuicio para la empresa, genera un perjuicio incluso mayor para las millones de personas que tienen su vida basada en la interacción con esa plataforma, ya sea porque venden, porque se educan, porque interactúan con otras personas. El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones calificó a la iniciativa de la presidenta Sheinbaum de ser una copia con parches mal pensados de la reforma de Enrique Peña Nieto de 2014. Los expertos destacaron que no existe ninguna legislación en otros países democráticos que propongan bloquear plataformas digitales y destacaron la necesidad de establecer un parlamento abierto. Las telecomunicaciones cambian la vida de las personas, cambian la vida de la sociedad. Y por eso es importante, si vamos a cambiar la ley, pues que hagamos un proceso lo más abierto posible.